Buenos días. Bueno, primero muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí un ratito. Mi nombre es Jaime Nieves, soy ingeniero de soluciones en ERRI. Me acompaña entre el público Diego Bañales, que es el responsable del sector de aguas en ERRI. Y hoy vengo a hablaros pues, probablemente de lo único de lo que se puede hablar en estos días, que es de transformación digital. Y como ya se ha dicho prácticamente todo, y tanto se ha hablado de este tema, pues yo quería transmitiros nuestra visión de algún modo, cómo lo vemos nosotros esto. Y la forma en la que nosotros vemos esto, o nuestra visión sobre el tema, es que al final, en el contexto de una empresa de agua hay muchas tecnologías que ya estáis utilizando comúnmente o que seguro que estáis pensando en implementar, cosas como Smart Metering, cosas como SCADA, sistemas de control y otras tendencias tecnológicas que de algún modo van a marcar la forma en la que nuestros sistemas van a evolucionar en más corto o más largo plazo. Hablamos de Big Data, hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de Cloud Computing, hablamos de drones, por ejemplo. Y la forma en la que nosotros lo vemos es que al final, de un modo u otro, hay algo que es constante en nuestra gestión y es que todo está en un lugar. Todo lo que hacemos al final, todo el activo que nosotros manejamos está en el territorio. Todas las personas, los consumidores con los que interactuamos viven en el territorio, con lo cual es muy difícil tomar una decisión en el contexto del agua sin pensar en la ubicación geográfica de algún modo, ¿vale? De modo que el punto al que quiero llegar es que probablemente sea muy difícil pensar en transformación digital sin de algún modo replantear la forma en la que el sistema de información geográfica corporativo sirve a nuestra organización y sirve a los procesos de negocio de nuestra organización, ¿vale? Que el sistema de información geográfica quizá tenga que dejar de ser simplemente un sistema de gestión de activos, un catálogo de tuberías, válvulas y medidores para convertirse realmente en algo más. Entonces, de nuevo, como nada más que tenemos 10 minutos, yo os voy a lanzar algunas ideas de cosas que están cambiando y de cosas que se están haciendo en el contexto de los sistemas de información geográfica. Por ejemplo, el uso de imágenes. El uso de imágenes ha sido algo normalmente muy marginal en el contexto de los GIS porque requiere un tipo de análisis que es muy específico y muy distinto, digamos, a otro tipo de análisis, porque las imágenes han sido normalmente difíciles de obtener y de capturar. Pero esto es algo que está cambiando. Cada vez hay más competencia, cada vez hay más fuentes, cada vez es más fácil y más barato conseguir imágenes y además, como las tecnologías mejoran, también es más fácil procesarlas sin necesidad de demasiado conocimiento específico, ¿vale? Entonces, para hacer detección de cambios para zonas de riego, por ejemplo, para obtener cartografía de calidad y soportar nuestras operaciones en campo, para generar modelos digitales de terreno para toda la generación de modelos hidráulicos de calidad o, por ejemplo, con la irrupción de los drones, para monitorización de infraestructuras críticas. En este caso, por ejemplo, lo que estamos viendo es que no solamente somos capaces de generar cartografía muy rápidamente y capturar imágenes desde un dron, sino que somos capaces de generar productos derivados prácticamente en el mismo momento en el que estamos capturando la imagen. O sea, capturas la imagen por la mañana y por la tarde ya tienes modelos, ya tienes datos suficientes como para incluir en tu sistema y empezar a tomar decisiones y hacer cosas, ¿vale? Pero si hay algo que ha cambiado dramáticamente la forma en la que trabajamos con la tecnología a nivel de usuario son las apps, ¿vale? Y en este contexto no es una excepción. Al final, quizá el app lo pensamos inmediatamente en el trabajo en campo porque es lo que el operario va a llegar en su móvil para poder tomar los datos y tal. Pero en realidad, una aplicación, una app, no es más que la forma en la que accedemos a la tecnología, mejor dicho, en la que damos acceso a la tecnología por parte de todos los usuarios, porque no todo el mundo en nuestra organización va a ser un especialista en GIS, pero probablemente todo el mundo va a necesitar de algún modo enriquecerse de la componente geográfica de la información que tenemos en nuestra organización, ¿vale? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos una detección de piscinas hechas a través de detección de imágenes, y el proceso puede haber sido todo lo complejo que nosotros queramos, pero al final lo importante es que lo llevamos a un cuadro de mando y lo llevamos a una herramienta que un decisor, que un ejecutivo puede utilizar para tomar decisiones. Y no importa lo complejo del sistema por detrás, él lo puede utilizar para realmente el trabajo que va a hacer, ¿vale? Y con respecto a la toma de datos en campo, se ha mencionado en alguna ocasión, pero ya no solamente necesitamos, por supuesto, erradicar el papel, pero ya no solamente es llevar un móvil y hacer cosas en el móvil y llevar la cartografía en el dispositivo, sino ser capaz de estar directamente allí y ver la cartografía superpuesta con la realidad, ¿vale? Con aplicaciones de realidad aumentada. Y además esto no es, quiero decir, no es una infografía, no es una animación, realmente está conectado a nuestro sistema GIS, con lo cual
pinchamos y estamos viendo los atributos y la información que tenemos en nuestro sistema. O sea, esto no... y esto no es ciencia ficción, esto ni es futuro, esto es un proyecto de verdad y aquí tenemos a la gente con las HoloLens en el proyecto que se hizo en este caso en Estados Unidos. Hablábamos esta mañana, durante la entrevista de la importancia del Big Data, capturamos mucho dato y se comentaba que lo importante no es que seas capaz de capturar ese dato, sino que seas capaz de hacer cosas con él realmente. Entonces, la geografía es muy buena para mezclar información que puede venir de fuentes diversas porque tenemos, digamos, la ubicación de las cosas como una forma de unir datos que pueden ser completamente distintos. Y muchas veces cuando pensamos en Big Data y en mapas, pensamos simplemente en cómo puedo pintar un montón de puntos. Y la realidad es que eso no aporta ningún valor, ¿vale? Lo importante es que seamos capaces de realmente trabajar con ese volumen de datos en tiempo real y que seamos capaces de extraer valor e información a partir de esos datos que estamos capturando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en este ejercicio estáis viendo datos de consumo y estamos viendo datos de consumo agregados estadísticamente para mostrar puntos calientes, es decir, zonas estadísticamente significativas de consumo alto, de consumo bajo. En la parte vertical está el tiempo, con lo cual estamos viendo la estacionalidad. Estamos viendo cómo hay zonas donde el consumo es muy bajo en unas épocas del año y muy alto en otras. Esto ocurre mucho en zonas turísticas como esta, que es el puerto de Santa María. Y hay zonas donde el consumo es más persistente porque es la gente que vive allí todo el tiempo. Y hay zonas donde el consumo es más bajo pero que tiene una cierta estacionalidad. Y entender esta variabilidad nos ayuda a tomar mejores decisiones y a gestionar mejor nuestros activos, nuestras inversiones y nuestros recursos. ¿De acuerdo? Y al hablar de todo esto, pues tenemos que hablar de la otra pata, digamos, del Big Data, que es el Analytics, que es cómo, digamos, extraemos valor de toda esta información y lo más importante que hila con lo que decía de las apps, cómo llevamos ese valor y esa capacidad de extraer información a todo el mundo en nuestra organización, porque no todo el mundo es un técnico GIS y probablemente no sea el técnico GIS el que tenga que hacer cierto tipo de análisis de negocio. De modo que tenemos que ser capaces de poner herramientas de análisis en manos de personas que a lo mejor no tienen un contexto de GIS y por supuesto no serán analistas GIS ni delineantes, pero que tienen que utilizar la geografía como una herramienta para tomar decisiones. Para mezclar información, para combinar información de distintos datos, para encontrar patrones, para encontrar relación entre determinadas cosas que yo estoy midiendo en mi red y otros parámetros más sociales o demográficos, por ejemplo, de la zona en la que estoy midiendo, ¿vale? Entonces, todo este tipo de herramientas ya existen y son parte, digamos, de los sistemas de información que existen ahora mismo, con lo cual hay que un poco dar ese salto entre considerar el GIS como simplemente un sistema de registro y pasar a convertirlo realmente en un sistema de toma de decisiones dentro de la organización. Entonces, quería acabar con una frase que me gustó mucho, primero por lo que dice y segundo porque viene de un monstruo como Oracle, que es puramente tecnológico, ¿no? Y viene a decir que la tecnología, bueno, pues no es nada más que una ayuda en nuestra operativa y una forma de hacer las cosas más fáciles, pero que en realidad la transformación digital está en las personas. Está en ser capaz de habilitar a la gente con la información y con las herramientas necesarias para que puedan hacer su trabajo y tomar decisiones de la forma más eficiente, ¿vale? Y en el contexto de las compañías de aguas, pues consideramos que la información geográfica es fundamental y que una parte de esa toma de decisiones tiene que ser espacial. Y en ERRI es básicamente lo que hacemos, nos dedicamos a desarrollar y a dar herramientas para poder aprovechar toda esa ciencia de la parte espacial. No quería despedirme de vosotros sin los que tengáis interés en más. Nosotros, imagino que muchos de vosotros nos conoceréis, nosotros hacemos nuestra conferencia de usuarios el mes que viene, el 26 de octubre, y hacemos un track específico de aguas, con lo cual los que queráis ir estaremos encantados de recibiros. Pues nada más, muchas gracias a todos por vuestra atención.